Cuando Tomás se iba, el silencio caía sobre la casa. Las paredes de este antiguo castillo en el que vivíamos se volvían aún más frías, como si absorbieran cada una de sus ausencias. Antes me parecía que esos techos altos, las escaleras de piedra y las enormes ventanas eran símbolos de estatus, de prosperidad. Pero con el tiempo comencé a sentir cómo esta casa reflejaba el vacío entre Tomás y yo. Tomás siempre estaba ocupado. Su vida eran tratos interminables, reuniones importantes, y en ese vasto mundo de negocios, a mí solo me quedaba ser parte del fondo. Él me amaba a su manera, tal vez. Intenté convencerme de que eso era normal, de que sabía con quién me casaba. Pero ahí estaba él, yéndose de nuevo, dejándome sola con su padre, Sergio. Sergio era distinto. A pesar de su edad, tenía una vitalidad que a Tomás siempre le había faltado. Era seguro de sí mismo, pero sin exagerar, no intentaba dominar. Al contrario, era atento y sensible, lo que me hacía sentir vista. A menudo lo sorprendía mirándome, largas miradas que parecían estudiarme. Pero, ¿cómo podía culparlo? Si en esos momentos yo misma no podía apartar los ojos de él. María. Su voz era suave, pero hacía que mi corazón se detuviera. Vamos a dar un paseo. Tienes una expresión que parece indicar que necesitas un poco de aire fresco. No me opuse. Pasear hasta el mirador se había convertido casi en un ritual. Subíamos por el sendero y, al llegar a la cima, se abría una vista espectacular del valle. Aquí, en esta altura, parecía que el mundo se ensanchaba y mis pensamientos se aclaraban. Cuando era más joven, comenzó Sergio deteniéndose al borde del mirador. Solía venir aquí a reflexionar. A mi esposa le encantaba este lugar. Su voz cambió. Se hizo más profunda, más triste, como si las sombras del pasado nos envolvieran a ambos. Nunca había conocido a Sergio tan bien, pero su sinceridad me conmovió. Era la primera vez que hablaba de su vida, no de negocios ni de Tomás. Esto era algo personal, íntimo. ¿La recuerdas a menudo? Le pregunté, girándome hacia él, sintiendo que algo inexplicable comenzaba a surgir dentro de mí, más de lo que me gustaría admitir. Su mirada se deslizó hacia mí y se quedó un instante más de lo que hubiera sido apropiado. Lo sentí como una corriente eléctrica recorriéndome. Pero no es porque la extrañe, es más bien la sensación de haber perdido algo, que es imposible recuperar. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era algo más grande que una simple pausa en la conversación. Como si ambos entendiéramos que detrás de ese silencio se ocultaba algo importante. Algo que no se podía decir en voz alta, pero que ya empezaba a rodearnos, lenta pero inevitablemente. Cuando volvimos a casa, el silencio entre nosotros se hizo aún más denso. La velada en la biblioteca parecía extrañamente tranquila. Nos sentamos uno frente al otro, cada uno sumido en sus pensamientos. Pero yo sabía que ese día había cambiado algo en nuestra relación. Aún no podía decir con certeza qué era, pero la tensión en el aire me hacía sentir inquieta. Y cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, comprendí. Ese había sido solo el primer paso hacia algo que aún no entendíamos del todo. La noche en la casa comenzaba como de costumbre. El viejo reloj en la sala de estar marcaba los minutos con su tic-tac, mientras el fuego en la chimenea crujía perezosamente, llenando la habitación con una luz suave y cálida. Sergio estaba sentado frente a mí, y nuestras conversaciones, que comenzaban con temas triviales, los asuntos de Tomás, el estado del negocio, fluían gradualmente hacia lo más personal. Era extraño, pero en su presencia me sentía como si cada palabra que dijera tuviera un peso especial. Me escuchaba con una atención que tanto me faltaba por parte de Tomás. Esa atención era casi envolvente, me absorbía, y perdía la noción de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado? Preguntó, apartando la mirada del fuego y dirigiéndola hacia mí. ¿Cómo habría sido tu vida si todo hubiera sido diferente? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué se refería? Me quedé pensando por un momento, aunque, para ser honesta, a menudo me había hecho esa pregunta. Especialmente ahora, cuando mi relación con Tomás se había vuelto casi formal, como si viviéramos en planetas diferentes. A veces, respondí,
sin estar del todo segura hacia dónde se dirigía. Pero es inútil, ¿verdad? No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente. Sus palabras parecían quedar suspendidas en el aire, como un desafío lanzado al tiempo mismo. Nuestras miradas se cruzaron. En el silencio de la sala de la chimenea, sentí cómo un conflicto interno comenzaba a encenderse dentro de mí. Las palabras de Sergio despertaron en mí algo más profundo que la simple curiosidad. Era algo peligroso, casi prohibido. Sergio, no estoy segura de entender. Comencé, pero mis palabras se desvanecieron cuando lentamente extendió su mano y tocó la mía. Sus dedos eran cálidos, ligeramente ásperos, pero ese gesto fue tan suave que no pude reaccionar. Mi mano permaneció en la suya y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Lo entiendes, María. Ya no puedo ocultarlo más. Su voz se volvió más suave, como si intentara controlar cada palabra. Lo que siento es imposible de ignorar. Quise retroceder, pero no pude. Sus palabras me atraparon, me paralizaron. ¿Acaso yo sentía lo mismo? ¿Era esto solo un momento de debilidad o algo más profundo que se había estado acumulando todo este tiempo? En el siguiente segundo dio un paso adelante. El tiempo, al parecer, se detuvo. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración en mi piel. Todo en mí gritaba que esto estaba mal, que debía detenerme. Pero algo muy dentro de mí me obligó a quedarme quieta, como si este fuera el momento hacia el cual todo había conducido. Un segundo, y nuestros labios se encontraron. No sentía nada más que a Sergio, sus manos, sus labios. Ese momento estaba lleno de algo inexplicable, algo que iba más allá de la razón. Nos separamos, demasiado rápido. No tuve tiempo de comprender lo que acababa de suceder, pero su mirada me decía una cosa. Esto era solo el comienzo. Intenté vivir como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo se puede olvidar el momento en que todo cambió? Cada vez que me quedaba sola, los recuerdos del beso con Sergio regresaban a mi mente, como un faro distante pero irresistible. Trataba de concentrarme en las tareas diarias, en la familia, en el trabajo. Pero en cuanto cerraba los ojos, su imagen volvía a aparecer ante mí. Tomás, como siempre, estaba absorto en sus asuntos. No notaba ni mis tormentos ni mi lucha interior. Estaba tan distante que a veces me parecía que vivía en otro mundo, no en nuestra casa. Hablábamos de cosas cotidianas, intercambiábamos frases de rutina, pero en el fondo yo sabía que algo había cambiado. Para siempre. Un día recibí un mensaje de Sergio. Era simple, breve. Tenemos que hablar. El viejo hotel en la costa. Recuerdo cómo miré la pantalla durante mucho tiempo, tratando de decidir qué hacer. Dentro de mí se libraba una batalla interminable. Ir o no. El sentido común gritaba que debía detenerme, que más allá solo vendría lo peor. Pero algo más. Un deseo oculto, secreto, me empujaba a avanzar. Cuando llegué al hotel, el día estaba terminando. El sol, ya escondido detrás del horizonte, había dejado el cielo teñido de tonos dorados y rosados, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire de una tranquilidad especial. Aquel lugar parecía el refugio perfecto para esconderse del mundo. Sergio me esperaba en una pequeña habitación con vista al océano. En el momento en que entré, la tensión llenó el ambiente. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el agua, pero al escuchar mis pasos, se volvió. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí que algo dentro de mí se estremecía. No sé por qué estoy aquí, susurré, aunque ya conocía la respuesta. Estás aquí porque ninguno de los dos puede olvidar, respondió dando un paso hacia mí. María, lo sientes igual que yo. No podemos fingir que no pasó nada. Sentía como mi corazón se encogía en el pecho. Tenía razón. Ambos estábamos al borde de un precipicio, balanceándonos entre lo correcto y lo que parecía inevitable. Sergio, yo no sé qué hacer. Las palabras se me atascaban en la garganta, y mi respiración se volvía más pesada. Lo miraba, y un fuego se encendía en mi interior, un fuego que no podía apagar. No pienses ahora.
Su voz era suave, casi tranquilizadora. Solo sintamos este momento. Se acercó más, y nuestros rostros quedaron a solo unos centímetros el uno del otro. Sentí como el tiempo se detenía. Todo el mundo desapareció. Quedábamos solo nosotros dos. Nuestras mentes, nuestros deseos. Mi mano, sin querer, se posó sobre su hombro y en ese momento comprendí. Estaba al borde. Esa elección, entre retroceder o dejar que todo se precipitara al vacío, parecía imposible. Intentaba controlar mis pensamientos, mis acciones, pero con cada día que pasaba se volvía más difícil. Tomás empezó a sospechar algo. Lo veía en su mirada. Sus ojos se quedaban en mí un poco más de lo habitual cuando me levantaba de la mesa o cuando me sorprendía sumida en mis pensamientos durante el almuerzo. Sentía que su intuición comenzaba a revelarle lo que tanto me esforzaba por ocultar. Pero él guardaba silencio, como siempre. No hablábamos de nuestros problemas. Evitábamos cualquier cosa que pudiera romper nuestra frágil tranquilidad. Un día, Tomás me llamó y dijo que se quedaría más tiempo en el trabajo. Sabía que ese era el momento perfecto, aunque por dentro me odiaba por estar pensando en ello. Sergio me escribió por la mañana. Necesito ayuda con unas cosas en la granja. Ven si puedes. La granja siempre había sido una especie de refugio. Las construcciones antiguas, los campos verdes y el olor del aire fresco me daban una sensación temporal de seguridad, como si todo lo que ocurría a mi alrededor quedara en segundo plano. Llegué allí con la intención de ayudar, pero de inmediato entendí que Sergio esperaba otra cosa. Había algo en su mirada que me debilitaba. Y en el momento en que nos quedamos solos en el granero, supe que ya no había vuelta atrás. No debería haber venido, le dije, tratando de evitar su mirada, aunque cada paso que daba, cada gesto, estaba cargado del deseo de estar cerca de él. Pero viniste, respondió Sergio en voz baja, acercándose. Su voz era suave, pero en ella se sentía una fuerza que no podía ignorar. Di un paso atrás, sintiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Pero no me dejó ir. Sus brazos me rodearon y perdí todo control sobre mí misma. Solo sentía su presencia, el calor de su cuerpo, la firmeza de sus manos. Estábamos en medio de ese viejo granero, y todos mis miedos se desvanecían en el aire. Nuestros labios se encontraron, y todo lo demás dejó de importar. En ese momento, la realidad desapareció. Era locura, un olvido total de todo lo que alguna vez había importado. La pasión nos envolvió, y no pudimos detenernos. No escuché cuando se abrió la puerta, pero más tarde me dijeron que uno de los trabajadores de la granja lo había visto todo. Estaba escondido en las sombras, observándonos, y cuando finalmente desperté de ese instante, no entendía lo que había pasado. Desapareció tan silenciosamente como había aparecido, pero su ausencia lo decía todo. Más tarde, esa noche, recibí un mensaje de Tomás. ¿Estás en casa? Me quedé helada, tratando de entender qué podría saber él. ¿Por qué una pregunta así de repente? Con eso vino una sensación de horror, como si una soga invisible empezara a apretarse alrededor de mí, pero ya no podía cambiar lo que había ocurrido. Esa noche supe que algo había cambiado. El silencio, que antes me traía paz, ahora solo generaba inquietud. Estaba en la granja con Sergio, y aunque nuestros sentimientos nos consumieron una vez más, esta vez lo tenía claro. El juego había terminado. El problema no era solo que podían sorprendernos, sino que ya no podía huir de la verdad. Tomás llegó sin previo aviso. Escuché sus pasos cuando ya estaba en la puerta del granero, donde nos encontrábamos. Al principio pensé que era el viento moviendo las puertas, pero luego su voz, llena de ira, miedo y decepción, cortó el aire. María, ¿qué... ¿qué está pasando aquí? Su voz temblaba, aunque en ella había más rabia de la que jamás le había escuchado. Me aparté, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sergio dio un paso al frente, pero Tomás no le dio tiempo para justificarse. Tú, mi padre, mi esposa. Tomás apenas encontraba las palabras. Sus manos se cerraron en puños. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudieron? No podía hablar.
Mi garganta estaba oprimida. El aire no llegaba a mis pulmones. Todo sucedía demasiado rápido, y comprendí que esto era el fin. Lo que hace poco parecía pasión y un sentimiento inesperado, ahora se había convertido en una catástrofe. Tomás estaba delante de mí, su mirada llena de odio, y yo no sabía qué decir. Vete. Su voz sonó como una sentencia. Sal de mi casa. Ya no eres parte de mi vida. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Di un paso atrás, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Todo lo que una vez consideré mío, lo que parecía real, ahora estaba destruido. Miré a Sergio, pero en sus ojos solo había dolor y la conciencia de que había destrozado no solo la vida de su hijo, sino también la suya. Tomás, yo. Empecé a decir, pero él levantó la mano de repente, como si ya no se me permitiera hablar. Sin excusas, respondió. Pensé que te conocía. Pensé que eras mi esposa, mi apoyo, pero escogiste a otro, y ese otro es mi padre. Se quedó en silencio un momento, y en sus ojos vi una profundidad de dolor tal que entendí que no podríamos arreglarlo. Bajé la cabeza. Las palabras se me atragantaban. El miedo y la vergüenza me atravesaban hasta el fondo. Cometí un error que me había costado todo. Tomás se dio la vuelta y salió del granero, dejándome a solas con Sergio y mi sentimiento de devastación. Ya no podía mirar a Sergio. Todo lo que habíamos compartido ahora parecía falso. En este juego ya no había ganadores. Cuando salí al exterior, el viento frío golpeó mi rostro como la realidad de la que no podía escapar. Miré el campo vacío frente a mí, comprendiendo que ahora tendría que empezar una vida llena de arrepentimientos y el reconocimiento de mis propios errores. Todo lo que alguna vez soñé, amor, familia, estabilidad, había sido destruido por mis propias manos. Ahora solo quedaba la soledad y un vacío insoportable en mi interior.